Pero veamos una pregunta de Elios de Esteban sobre el tema de nefrología. Entonces vemos que tenemos un paciente de 65 años de edad que acude a la consulta para realizar seguimiento de su diabetes mellitus tipo 2. El paciente ha sido tratado con dieta y ejercicio sin la utilización de terapia farmacológica. En el examen físico observamos que el paciente tiene una presión arterial de 139,88 y una frecuencia cardíaca de 88. Presenta además disminución de la sensación en miembros inferiores evaluada con la realización de prueba de monofilamento. Y en los exámenes de laboratorio vemos que el paciente tiene una hemoglobina glucosilada de 7,4, una creatinina sérica de 1, un potasio de 3,8. Se observa un incremento de albúmina urinaria y un uroanálisis convencional con resultados normales. La pregunta es, además de iniciar un tratamiento con hipoglucemiantes, ¿qué otro fármaco está indicado en este paciente? La primera opción, amlodipina. La segunda, lisinopril. Tercera, hidroclorotiazida. Cuarta, carvedilol. Y 5-epleronona. A ver, entonces la forma en la cual debemos razonar esta pregunta es la siguiente. Entonces tenemos el paciente que tiene ya diabetes mellitus tipo 2 y no ha utilizado una terapia farmacológica. Puede que haya estado bien con el tratamiento con dieta y ejercicio, pero ahora vemos que tanto en el examen físico como en los resultados del laboratorio ya tiene algún compromiso. Por ejemplo, tenemos que en el examen físico tiene una disminución de los miembros inferiores con la prueba de monofilamento, o sea, ya está con una neuropatía diabética. Y de hecho podemos ver que tiene ya signos iniciales de daño renal, porque bueno, si bien la creatinina sérica está normal, eso quiere decir que bueno, el filtrado glomerular está normal, tenemos que hay un incremento de albúmina urinaria, aunque el uroanálisis convencional esté normal. Esto es muy importante porque las pruebas de uroanálisis convencional, o sea, mediante las tirillas reactivas, por ejemplo, no van a dar necesariamente un resultado de una proteinuria que podríamos ver en los pacientes que tienen ya un daño renal inicial. Es por eso que se pide una prueba específica que es la albuminuria, la microalbuminuria específicamente en los pacientes, debido a que eso nos va a ayudar al diagnóstico de un daño renal temprano, para iniciar una intervención temprana e impedir que el paciente siga con el progreso de la insuficiencia renal. Entonces aquí tenemos que enfocarnos en ese tipo. Es decir, prácticamente la pregunta nos quiere decir, ¿qué otro fármaco podríamos dar a un paciente para evitar que, a pesar de que este paciente tenga diabetes, podamos prevenir de que el paciente llegue hacia una insuficiencia renal, o al menos logremos un poco detener a que el paciente llegue a una insuficiencia renal? Entonces, amlodipina, lisinopril, hidroclorotiazida, carvedilol o epleronona. Esas son las opciones. Y aquí la respuesta es lisinopril. Entonces, la razón por la cual esta es la respuesta es porque el lisinopril es un fármaco inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, es decir, es un IECA. Y lo que sucede es que ya cuando hay un daño inicial del riñón por la diabetes, vamos a tener que incrementa la presión intraglomerular, o sea, en el glomérulo, la presión hidrostática en el glomérulo. ¿Y qué es lo que esto sucede? Que incrementa la filtración que se da a través de esta membrana. Es por eso que podemos ver que el paciente tiene un incremento de la albuminuria, o sea, de las proteínas en orina. Entonces, esto se ha visto que incrementa la probabilidad del daño renal. Entonces, lo que queremos hacer es evitar precisamente esto. Y se va a lograr disminuir la albuminuria mediante la inhibición de la realización de la función de la angiotensina 2 en el riñón. Entonces, como sabemos, la angiotensina 2 va a estar haciendo sus efectos principalmente en la arteriola eferente. Llega aquí la angiotensina 2 y la angiotensina 2 hace vasoconstricción de esta arteriola eferente. Lo que va a suceder, por ende, es un incremento de la presión de filtración dentro del glomérulo. Esto va incluso a empeorar más lo que va a ser la albuminuria. Entonces, si es que nosotros inhibimos la enzima convertidora de angiotensina, no se realiza angiotensina y por ende no se va a dar esta contracción de la arteriola eferente. Como no se da la contracción de la arteriola eferente, no incrementa la presión dentro del glomérulo y no empeora la albuminuria.
Es por eso que a este paciente que ya está con un daño renal inicial, queremos evitar de que progrese mediante la utilización de un YECA, de un fármaco inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, como es el lisinopril. Con respecto a las otras opciones, tenemos que la amlodipina es un bloqueador de los canales de calcio que no se ha asociado a una disminución de la proteinuria, por ende no sería la mejor opción para este paciente. La hidroclorotiazida, este es un diurético tiazídico que más bien se asocia a un incremento de la glucosa en sangre, por ende tampoco sería la mejor opción para este paciente. El carvedilol es un alfa y beta antagonista que no tendría mucho que ver con la condición de este paciente, por ende no se lo utilizaría en esta pregunta. Y la eplerenona es un fármaco que es un antagonista de los mineralocorticoides, principalmente de la aldosterona, que tampoco tiene mucho rol en la condición de este paciente. Por ende, la opción más importante, como ya les expliqué, es el lisinopril, que es un YECA.